El tema, Yeshua Hamashiach, la gavilla, y los creyentes, la cosecha de los primeros frutos. Estamos estudiando, haciendo una comparación de las dos etapas que se pueden apreciar dentro de la historia de la vida de los creyentes. Dijimos que la primera etapa consistió en una fecha más o menos entre el año 30 hasta el año 100, el ministerio de Yeshua. De hecho, la escritura dice que él inició a los 30 años. Hasta su ascensión abarcó aproximadamente 3 años. Y después de ese tiempo, lo que hizo Yeshua es entregar el ministerio a sus discípulos, a sus alumnos que habían andado con él, habían estado con él, habían participado con él, y primeramente permitió que ellos recibieran la unción de la Ruach HaKodesh en el día de Shavuot. Y una vez que ellos recibieron la unción, iniciaron el camino del ministerio que Yeshua les había encomendado. Así podemos ver entonces la vida de los apóstoles, que abarca hasta la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Y se cree que uno de ellos permaneció hasta el año 100, que fue Yohanan, el que escribe lo que hoy se conoce como el Evangelio de Juan. Primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan. Y también el libro de Revelaciones. Fue uno de los últimos apóstoles de Yeshua. Ahora, la segunda etapa quiero dejarla en la fecha del año 325 de Constantino, el emperador romano, el que llegó a ser también conocido como el máximo sumo pontífice del cristianismo. Para ese entonces ya se habían hecho las traducciones al griego y se empezaba también en el latín. En Nicea, el lugar donde se diseñó la teología que serviría como una estructura, como una columna vertebral para el grecolatinismo, grecorromanismo. Así que en ese tiempo se reunieron todas las doctrinas fundamentales que prevalecen hasta hoy, que es la etapa más larga de la historia, porque aunque vino después, en el año 1515, la Reforma encabezada por Martín Lutero, personaje reconocido en todo lo que es el ámbito del protestantismo. No fue sino la continuidad de la misma segunda etapa. ¿Por qué? Porque prevalecieron las doctrinas fundamentales que estableció Constantino. No cambió nada. La variante suscitó solamente con la traducción de la escritura que estaba en el griego, que estaba en latín,
Ahora Lutero sugiere que haya traducciones en todas las lenguas del mundo, empezando con la lengua alemán. Por cierto que él inició la traducción de lo que se llama Nuevo Testamento, o mal llamado Nuevo Testamento, siguiendo el pensamiento de Marción, pero que Constantino adoptó, fijó como base fundamental de la Escritura. Es decir, para ese momento, Constantino ya tenía la Escritura dividida en dos tomos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Lutero lo que hizo es traducir el Nuevo Testamento a la lengua alemán. Y de esta manera también siguieron otros traductores que hicieron lo mismo. Tenemos un personaje que había tratado de iniciar un poco antes, llámese un John Huss o llámese un William Tyndale. Muchos personajes que se unieron para hacer las diferentes traducciones. Tenemos el principio de la Reina Valera en el año 1569. Así que fue producto de la Reforma. Pero la doctrina continuó de lo que Constantino había fijado. Continúa hasta hoy. Eso es importante que tenemos que observar. Es muy importante para nosotros que revisemos las dos etapas. ¿Cuál es la etapa más esencial? De hecho, el pueblo del mundo está acostumbrado con la teología greco-latina, greco-romana, y hoy en día se defiende toda esa teología. Y cuando se habla del retorno de las raíces hebreas, la gente confunde, porque piensa que se está hablando de retornar a las tradiciones de un pueblo que estaba en los días de Yeshua HaMashiach. Y yo quiero recalcar esto. Si hubo un personaje que siguió la originalidad de la Escritura, fue Yeshua HaMashiach. Y la palabra original hoy en día se menciona mucho en el ámbito tanto el pueblo judío como dentro del pueblo grecolatino. Títulos como judíos ortodoxos o también el cristianismo ortodoxo o la iglesia ortodoxa. La palabra ortodoxa, ortodoxo, significa original, que se apegan a lo original. ¿Quién fue el personaje más ortodoxo en la historia dentro de la comunidad del pueblo judío? Yeshua HaMashiach. Así que cuando estamos hablando de regresar a las raíces, retornar a las raíces hebreas, estamos refiriéndonos que tenemos que regresar, retornar
al pensamiento ortodoxo de Yeshua y de los apóstoles. Fueron los personajes que continuaron la ortodoxia, permanecieron dentro de una verdad que se ajustaba a la palabra, a la Torá. Pero también había otro grupo de judíos que seguían las tradiciones. Por eso entonces los llamamos como los judíos de la tradición. Así podemos comprender lo que significa regresar a las raíces, regresar al pensamiento de Yeshua, regresar al pensamiento de los apóstoles y tratar de separar nuestra mente, nuestros pensamientos, el concepto greco-latino, greco-romano que fijó Constantino. Cerca de 1700 años en que se ha venido sustentando, procurando, fortaleciendo, defendiendo la doctrina de Constantino. Ahora, regresemos a la etapa de los apóstoles. Tenemos en el libro de los Hechos, quiero que busquen en capítulo 9, versículos 20 al 22. Y dice, y enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas, este es el Hijo de Elohim, la afirmación de él. Vamos a detenernos y vamos a ir versículo por versículo. Encontramos entonces a Saúl, habiendo sido ungido por la Ruach HaKodesh. Ahora inicia su mensaje en las comunidades en Damasco, en las regiones entre los gentiles. En este caso fue la ciudad de Damasco. Y como podemos apreciar aquí, ¿qué dice Saúl? Enseña, predica a Yeshua en el Bet Knesset. Este es el Hijo de Elohim. Y tenemos que ser cautelosos. Tenemos que cuidar la forma como presentan ellos la enseñanza. En el año 325 se alteró las instrucciones de los apóstoles. Ya se daba por hecho Yeshua o Jesús, nuestro Dios. Así en todo el imperio, como dijo nuestro Dios Jesucristo, como dijo Jesús Dios, ese es el término que fue acuñándose a través de los siglos, pero principalmente desde el año 325. Pero aquí la notoriedad de Saúl, este es el Hijo de Dios y nada más. Ahora, no se alteraba. Esa era la manera de dar a conocer la información. Fíjense bien lo que sigue diciendo, 21. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. En las sinagogas, los judíos de la tradición estaban confundidos, pero también había creyentes, seguidores de Yeshua. En el extranjero se permitía de todos los grupos.
Dentro de las sinagogas en las regiones extranjeras no había prohibición. Había judíos de la tradición. Ahí mismo acudían los judíos seguidores de Yeshua. Ahí mismo acudían los gentiles prosélitos. Así que toda esta comunidad recibió el mensaje. Y uno de ellos se levanta o habla, comenta: ¿quién es este? ¿No es este Shaul que venía de Jerusalén para hacer el arresto? Ahora sucede que sigue el mismo lineamiento de algunos. Y dice el versículo 22, pero Shaul se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este es Hamashiach, este es el Mesías. Este es el lenguaje que usaban. Aún todavía no suscitaba la traducción que hayan dicho: este es el Cristo. Las traducciones vinieron después. Así que, como eran judíos, entendieron el mensaje de Saúl, que también era judío, y les presentaba que Yeshua es el ungido, es Hamashiach. Ahora, tenemos el versículo 23. Esto sucedió después de que Saúl fue ungido con la Ruach HaKodesh. Dice 23, cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte. Ahora, ¿quiénes eran estos judíos? Eran los judíos de la tradición, los que estaban opuestos al mensaje, los que no querían reconocer que Yeshua es Hamashiach. No estaban conformes con el mensaje de Saúl. Y fíjense lo que dice el 23. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte. Es decir, determinaron acabar con la vida de Saúl. 24. Pero el complot llegó a ser conocido por Saúl, y aún vigilaban estrictamente las puertas de día y de noche para que lo mataran. No solamente es vigilarlo en forma individual, sino también procurar cerrarle el camino. Casi todas las ciudades antiguas tenían muros, murallas para protegerse de las guerras. Pero en este caso, la muralla que rodeaba la ciudad le impedía a Saúl salir por la puerta. La puerta de la ciudad estaba vigilada día y noche. Pero, en este caso, sin duda, los judíos habían llegado a un acuerdo con el gobernador de la ciudad de Damasco para tratar de impedir la salida de Saúl, detenerlo, arrestarlo y no llevarlo a Jerusalén, sino darle muerte ahí mismo. Ahora, veamos lo que sucede. 25. Entonces sus discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Tenemos la dirección de nuestro Abacados a través de Yeshua, dirigiendo a los discípulos sabiamente liberar a Saúl por los muros. Dice el siguiente versículo, versículo 26. Habiendo llegado a Jerusalén,
intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él y no creían que era discípulo. Lo que vemos es que Saúl deja a la ciudad de Damasco, regresa a Jerusalén y él mismo busca a los discípulos de Jerusalén, a los seguidores de Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué sucede? Los hermanos, los discípulos, lo ven con precaución, porque no sabían que Saúl había reconocido que Yeshua es el Hamashiach de Israel y que estaba ungido por la Ruach HaKodesh y que era parte también del camino que ellos seguían. Pero tenemos ahora el versículo 27. Pero Bernabé, su nombre correcto es Barnaba, que quiere decir el hijo de Naba, lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que éste le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Yeshua. Así que tenemos un testigo presencial de Saúl, un testigo que estuvo en Damasco, un testigo que supo el cambio de pensamiento de Saúl. Habiendo sido un perseguidor, tuvo un encuentro con Yeshua. Y a raíz de ese cambio, el personaje reconoció que verdaderamente Yeshua cumplía las características mesiánicas. Barnaba supo que Saúl empezó a dar su testimonio en las sinagogas, en los Bet Knesset, que se encontraban en Damasco. Así que cuando supo que Saúl había emigrado hacia Jerusalén, también él acudió para dar testimonio. Tenemos el siguiente versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién? De Yeshua HaMashiach. Ahora, vean esto. Ese término confundió a los creyentes posteriores al año 100 hasta llegar al tiempo de Constantino. Porque decían, si todos los apóstoles siempre anunciaron en el nombre de Yeshua, así que quiere decir que Yeshua es Dios. Porque a partir de Hechos capítulo 2, toda la enseñanza, toda la información que se impartía a las comunidades, siempre la enseñanza central es Yeshua HaMashiach. Pero tenemos que comprender por qué. Tenemos que entender la razón. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué los apóstoles, en este caso, encontramos que estaban anunciando el mensaje, las buenas noticias en el nombre de Yeshua HaMashiach? Yeshua mismo, antes de que fuera tomado por el Padre, Yeshua decía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
¿Quién le dio la autoridad a Yeshua? El Padre. Esa es una de las razones por qué los apóstoles ahora siguieron anunciando el mensaje de la redención en la persona de Yeshua HaMashiach. Porque esa es la enseñanza, esa es la autoridad del Padre que le cedió a Yeshua. Y nada más. Ahora, seguimos viendo el siguiente versículo, 29. También conversaba y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Muy bien. En Jerusalén habían llegado judíos de las regiones griegas. A esos judíos también se les conoce como helenistas. O también dicen los helenos. Son judíos que desde siglos anteriores radicaban en las regiones de Grecia, en Damasco. Y estos grupos entonces habían llegado hasta Jerusalén. Ahora, es para ir en contra de Saúl. Recordemos que Saúl había salido de Jerusalén hacia Damasco para ir en contra de los seguidores ¿de quién? De Yeshua HaMashiach. Pero una vez que él tuvo un encuentro con Yeshua HaMashiach, regresa a Jerusalén, pero regresan también los contrarios, los opositores, los que no estaban de acuerdo a la enseñanza que estaba impartiendo. Muy bien. Dice el versículo 30. Cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La determinación del pueblo judío de la tradición es asesinar a Saúl. Entonces lo que determinaron hacer los creyentes es enviarlo a su ciudad natal, a la ciudad de Tarso. Así que lo enviaron hacia Cesarea, a un puerto marítimo del mar Mediterráneo, al occidente de Jerusalén, para protegerlo. Pero ¿qué sucedió con Saúl después? ¿Qué hay con respecto a Saúl? Tenemos en el mismo libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, decía, pero el Señor le dijo, es decir, Yeshua habló, ve, eso le dijo a Ananías, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Así que Yeshua determinó que él sería un instrumento para enviarlo en las regiones entre los gentiles. Porque para la tierra de Israel se encontraban ¿quiénes? Los apóstoles, los que Yeshua llamó durante el ministerio. Ellos se quedaron en Jerusalén, Judea, toda esa región de Samaria, Galilea, Capernaum. Pero fuera de la tierra de Israel, Yeshua eligió a Saúl. Saúl sería encargado para llevar el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio a las regiones entre los gentiles. Ahora, tenemos entonces que Saúl es enviado a Tarso.